Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador. Son las 6:31, 6 de la mañana, 31 minutos. Como siempre, gracias por estar con nosotros, por estar muy atentos desde tempranas horas de la mañana para acompañarse de nuestra señal y, por supuesto, seguir ese horario pertinente de las 6:30 de la mañana para acompañarse de análisis importantes de temas de país a través de esta hora y media. Así es que desde ya, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Aquellos que desde muy tempranas horas de la mañana, pues por supuesto nos sintonizan. Vamos de inmediato con un selecto panel de conocedores de temas de país, hacer un análisis sobre la situación que ocurre precisamente en la Asamblea Legislativa y sobre todo en el marco de sus primeros 100 días de trabajo legislativo. Vamos a hablar también un poco sobre el balance de los primeros 100 días de trabajo municipal, que en ese mismo contexto se da, sobre todo porque asumen el mismo día los gobiernos municipales. Así es que desde ya, bienvenidos, gracias por estar con nosotros y por supuesto quiero darle la más cordial bienvenida a Adán Mejía. Gracias por acompañarnos, don Adán, bienvenido. Gracias, don Ernesto, un saludo a todos los televidentes, recordarles que El Salvador es un país que vale la pena y que también el virus está presente y debemos continuar con las medidas de prevención. Agradezco la oportunidad, Ernesto. Muchísimas gracias. También Juan Ramón Maldonado, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Adán. Un saludo a todo el pueblo salvadoreño que día a día camina en este porvenir y sobre todo por querer ver un mejor país. Bueno, quiero darle la más cordial bienvenida y será más adelante que tengamos la presencia vía Zoom de nuestro buen amigo Rafael Ernesto Boches, especialista también en el tema de desarrollo local. Bueno, sin duda alguna, este contexto para este día se tiene, en este contexto y para este día se tiene previsto, como ya todos los martes, una nueva sesión plenaria. Sería importante hacer unas valoraciones en cuanto al trabajo específicamente de las alcaldías, que han estado algunos alcaldes de alguna manera preocupados precisamente por la nueva modalidad en la que entra en vigencia el tema del FODES, algunos atrasos que se han tenido que ya de todos es conocido y por supuesto también la nueva opción de que sea el gobierno el quien ejecute los proyectos en los municipios como tal. A ver, veamos. Juan. Bueno, primero creo que es hacer una valoración del trabajo de 100 días en nuevos procesos es muy aventurado. Sin embargo, sí nos empieza a dar luces de ciertas cosas que se pueden percibir. Sobre todo en aquellas que se basan en las promesas de campañas que se hicieron a nivel del proceso electoral. Y sobre todo bajo esa nueva modalidad en la que se establece la dinámica de asignación de fondos, sobre todo por parte del gobierno para estos procesos. Creo que se ha ido a paso lento y no se ha visto reflejado ese acervo dentro del actuar municipal, en donde se esperaba más y sobre todo aquellos temas en los que muchos candidatos a alcaldes pusieron el dedo en la llaga, como por ejemplo el tema de la basura, sigue estando presente en estos procesos. Y eso no requiere de asignación de fondos, sino que requiere de un proceso administrativo o de gestión. Ya de ahí, de proyectos más profundos, sí se requerirá un poco más de tiempo para ver cómo va esta dinámica de vinculación estatal junto con la del gobierno. Pero creo que ahorita se va avanzando a paso lento. Ok, quedémonos en el tema del municipalismo. Ahí está también ya nuestro buen amigo Rafael Ernesto Boches. Bienvenido, Rafael, gracias por acompañarnos. Encantado, Ernesto. Un saludo a Adán y a Juan también. Bueno, sin duda alguna este es un tema que nos va a llevar a quedarnos un buen rato, sobre todo porque esta nueva modalidad de la entrega de FODES del 50% de las, digamos como de las, el trabajo que lo va a desarrollar el Ejecutivo fue lo que de alguna manera cambia esa modalidad
en el ejercicio del acercamiento entre la obra y, en este caso, los gobiernos municipales. Sí, debemos de entender también que siempre la mecánica de administrar una alcaldía ha tenido el bloqueo del corto periodo. Todas las personas que han sido alcaldes se dicen que 3 años es un proceso bien corto para desarrollar las promesas, por ejemplo, que es uno de los puntos, pero esta situación nos está presentando la importancia que tiene el Fondo para el Desarrollo, llamado el FODES, ¿verdad?, en las municipalidades, porque sí, lo vimos en las administraciones pasadas que se quejaban que no pudieron desarrollar muchos compromisos por la falta del financiamiento de parte del Ministerio de Hacienda hacia las alcaldías. Todos esperábamos que con el cambio de gobiernos municipales el FODES iba a ser liquidado y nos topamos con la noticia que iba a ser administrado directamente, y no solo administrado, sino que asignado. Asignado, lo cual requiere una reforma de la misma ley, porque la misma ley establece que quien designa el uso de estos fondos es la misma comuna, y acordémonos que hoy tenemos comunas plurales, y se les quitó ese derecho y están en ese, digamos, en esa situación de limbo, y que hay muchas actividades, se está viendo, tengo amigos de diferentes municipios a nivel nacional que siempre han estado de la mano con trabajos sociales, con la municipalidad, que no se han podido desarrollar exactamente porque no hay financiamiento. A esto también hay que añadirle que lo complejo del virus ha hecho que muchas actividades no se puedan desarrollar. Las municipalidades tienen muchas actividades en conjunto, aglomeraciones, por ejemplo, las fiestas patronales no solamente es un evento religioso, es un evento social que trae dinamismo económico al comercio informal o formal dentro de las municipalidades, que se ha visto debilitado, y que eso hace que el ciudadano diga las cosas no están bien. Entonces eso es como una plataforma objetiva y real de la situación, más de un interés partidario. Yo creo que la crisis financiera es la que no está permitiendo que las municipalidades desarrollen sus actividades. Bueno, vamos a conocer entonces también la opinión en esta valoración, si lo queremos ver desde el punto de vista del tiempo, ¿no? Con Rafael Ernesto Boche. Sí, Rafael. Se le frizó, creo. Parece que tenemos frisada la imagen con relación a la conexión. Bueno, decía de que esta nueva modalidad, sin duda alguna, como ustedes lo han descrito, trae consigo una serie de responsabilidades que habría que ver si recaen entonces, ¿en quién van a recaer? Porque esta semana hemos conocido la opinión de 1 o 2 alcaldes, o mejor dicho, en los últimos días, que incluso pertenecen al partido oficial, que han dicho de que es necesario que se haga cuanto antes los desembolsos que han quedado pendientes, y por supuesto se aclare muy bien esa situación para que la población al final no se sienta de que su alcalde no haya trabajado. Rafael, hoy sí me dicen que ya estamos listos. Sí. Bueno, Ernesto, realmente creo que es sumamente importante contextualizar lo del FODES. Por una parte, eso está establecido, digamos, la creación del FODES en la Constitución, y es también en respuesta a que los gobiernos locales son electos directamente por la población. Es decir, el gobierno local es la unidad del Estado más próxima a la población y es base del funcionamiento del sistema democrático. Ese aspecto es sumamente importante en términos institucionales. Por otra parte, creo que es sumamente revelador, digamos, el hecho de que al representar el 10% de los ingresos corrientes, la cifra del FODES, por ejemplo, del año 2006 al año 2019, han representado más de 4.000 millones de dólares que se han invertido. Y realmente no ha habido una evaluación fiable de que demuestra de cuáles son los resultados de esa inversión, de ese uso de esos recursos públicos. Esto, para que la población tenga una idea, es equivalente en este periodo que les acabo de mencionar, es como que tuviéramos 10 fomilenios. Y en ese sentido hay una reflexión sobre esa temática.
Para el año 2020, el FODES sumaba la cantidad de 495 millones de dólares. En ese sentido, lo que a mí más me llama la atención es que es la reacción ciudadana, en el sentido de que al no llegar estos recursos, digamos, cuando fueron congelados en el año 2020, la convocatoria que tuvieron los alcaldes a la convocatoria ciudadana fue nula o muy poca. Y eso me llamó la atención en el sentido de que lo que significa es que hay varias razones que habría que analizar. Por una parte es que la población no percibía o desconocía los beneficios que estaba llevando el FODES. Entonces, por cuanto son fondos destinados directamente, digamos, a la población. Lo otro es que podría estar reflejando justamente una distorsión en el manejo de los fondos, porque cada vez hubo reformas y para que la población tenga una idea, digamos, lo que se cobra por recolección de basura en alguna medida eran subsidiados por el FODES. Es decir, la población con la tasa que se cobra no cubrían los costos para todo el sistema de recolección de basura. Si se recorta el FODES, pues si las municipalidades continúan dando el servicio que les corresponde por ley, van a tener que ajustar esas tasas. En ese sentido, es bien importante establecer la función social del FODES, pero también es justo reconocer que hay que hacer una evaluación seria, objetiva, de cuál es la inversión y cuáles son los beneficios, digamos, de estar invirtiendo. Para el año 2021, si mi memoria no me falla, creo que son cerca de 552 millones de dólares los que estarían destinados para ese propósito. Entonces, ahí creo yo que son los elementos, digamos, de fondo, por cuanto es un recurso que el Estado salvadoreño le transfiere a las municipalidades para que responda a las necesidades de las comunidades. En ese sentido, al hacer un recorte, si es que yo no estoy seguro si ya fue oficializado ese anuncio de disminuir del 10 al 6%, es decir, estaríamos bajando el 40%. En términos numéricos, eso significa una reducción de 200 millones de dólares al año. Ese es un ajuste fiscal realizado a través de las municipalidades. Es decir, ya estaría entrando en juego medidas de política fiscal en El Salvador. Lo que pasa es que tal vez no se ha denominado de esa forma, pero ahí estaríamos ya teniendo una de las repercusiones, digamos, del desequilibrio fiscal que tenemos en el país. Ok, interesante lo que dice Rafael en términos de esa matemática que nos lleva a ver ya digamos, en términos reales el impacto que puede tener todo esto y por el cual en algún momento a lo mejor muchos gobiernos municipales ya lo están mostrando, por ejemplo, con el problema del tratamiento de la basura, el problema del impago de sus gastos corrientes, por ejemplo, planillas, etcétera, etcétera. Que son aspectos que obviamente rodean municipios porque a lo mejor no están tan capitalizados como el resto. A ver, tienen la palabra los tres para desarrollar esto. Sí, he creído que se debe hacer siempre un ajuste en cuanto a la distribución de estos fondos. Y creo que por ahí viene esa medida para solventar aquellos gastos, o por lo menos gastos que se generan dentro de las obras, pero que al mismo tiempo no se pueden subsanar por los mismos ingresos. Creo que muchas municipalidades toman el FODES más como parte de su presupuesto para solventar muchas de sus deudas que tienen, y no tanto para ser invertidas. Y es que la distribución de ingresos a nivel municipal es muy desigual. Pues no es igual, por ejemplo, el antiguo Cucatlán, que tiene una tasa de ingreso, una tasa de retorno que puede tener o solventar muchos de sus gastos corrientes de una manera muy fluida, a municipios de menor escala que tienen menores ingresos. Entonces creo que ahí
es donde viene ese sentido que se pueda generar. Lo que creo que debe surgir dentro de los alcaldes es un nuevo replanteamiento en la forma de cómo administrar y cómo de gestionar sus procesos. Ya se vieron que no pueden mantener esos costos aún con lo de la pandemia, que como bien decía Dan, repercutió para que no se generaran tantos ingresos, pero deben reinventarse en la forma de administración y aprovechar, dado que también son mayoría junto con el gobierno y junto con la asamblea, para que estos fondos puedan gestionarse a través de las obras. Sí, lo que debemos de señalar también que la reducción va a ser una realidad, se está pendiente y quiero hacer eco a eso, ¿verdad? Porque sí se presentó de parte del Ejecutivo una iniciativa de que se iba a reducir, a pesar de que el presidente de la República, cuando era alcalde, estaba a favor de que debería de aumentarse y no reducirse. Ahora, los fondos del FODES tienen un destino y es el desarrollo social. Y la asignación tiene 4, digamos así, requisitos que se deben de dar, o más que requisitos, utilidad que se le da. Se le asignan los fondos, uno por la cantidad poblacional que tiene el municipio, lo segundo por el índice de pobreza que tiene el municipio. El otro elemento es la equidad que hay dentro del mismo municipio y la situación de la población y la pobreza. Ahora, en cuanto a esto, a mí me gustaría que hubiera un cambio, porque tenemos más de una década, ¿verdad?, que instituciones como el FISDL y otras trabajaron, las academias contribuyeron mucho en hacer un mapeo de la pobreza en el país y determinó que hay 30 municipios en extrema pobreza severa. Y hay un detalle en esto, estos municipios a nivel poblacional no tienen mucho, o sea, hay municipios que son 3.500 habitantes, entonces ellos reciben un FODES que no va a alimentar y no va a ayudar al tema de la pobreza, porque como el porcentaje de población es mínima, entonces no pueden desarrollar. Hay una inequidad ahí en términos de medirlo a través del nivel de población que tiene cada municipio, ¿no? Entonces yo propondría a la Asamblea Legislativa que las reformas yo creo que la pobreza debe ser como prioridad para asignarle más fondos. Tomar otros indicadores y no el índice de población, porque al final hay municipios, como usted dice, que tienen 2.000 a 3.000. Por ejemplo, habitantes. Tomando el ejemplo de Antiguo Cuscatlán, ¿verdad?, que es un municipio que tiene mucho comercio, como Soyapango, que tiene mucho comercio, y vemos que hay desigualdad en muchos aspectos en estos dos municipios, pero no es justo que porque ellos tienen mayor porcentaje poblacional reciban mayor asignación y aquellos de extrema pobreza, que es donde se necesita más. Por ejemplo, los municipios de extrema pobreza requieren financiamiento para las clínicas comunales, ¿verdad?, que se ven en un vacío legal, porque sí, aunque el Ministerio de Salud les ayude, pero no llega a cubrir las necesidades de la demanda poblacional. El acceso, hemos visto alcaldes que proponen hasta sus propios vehículos para que algún enfermo puedan traerlo al municipio donde hay un hospital más cercano. Entonces, toda esa desigualdad, se creó el FODES para que no existiera. Entonces, aquí vemos que la ley necesita esas reformas y ver y evaluar si realmente la reducción de ese porcentaje es a la realidad y el efecto que va a tener. Porque hasta ahorita estamos viendo que el no darlo sí ha afectado a las comunas. Por supuesto. Rafael. Yo creo que ahí sí entramos a un tema que trasciende el FODES. Es decir, 3 de cada 4 municipios dependen de su presupuesto del FODES, representan más del 75% de sus ingresos. ¿Pero por qué sucede eso? Sucede porque sus actividades económicas son muy precarias, es decir, no hay actividad económica que le permita generar ingresos propios. En ese sentido, el fenómeno que tenemos en el país, y yo lo quisiera relacionar con un aspecto sumamente estratégico en estos momentos, que es el tema migratorio. O sea, el desplazamiento al interior del país, digamos, el gran crecimiento exponencial del área metropolitana de San Salvador se debe en gran medida también por la falta de oportunidades en el interior del país. Pero eso no se queda allí. Lo que sucede es que 3 de cada 10 salvadoreños viven en el extranjero. Y esto sucede también por la falta de oportunidades en el interior del país.
Entonces, seguir concentrando el poder político y la actividad económica en el área metropolitana de San Salvador, en la medida que se siga concentrando aquí, hay menos oportunidades y menos inversiones en el interior del país. Entonces, allí sí estamos frente a un aspecto estructural y de modelo de desarrollo. Por lo tanto, no se le puede pedir, digamos, que el FODES venga a resolver problemas estructurales como el que yo me estoy refiriendo en estos momentos. En ese sentido, analizar, digamos, cuál es el programa de inversiones, cómo se van a estar abriendo esas oportunidades que son causa de origen de la migración, ahí sí entramos a un tema sumamente importante. En ese sentido, porque el país no puede seguir. Ahora, gracias a Dios, pues las remesas siguen creciendo, representando ya el 25% del Producto Interno Bruto, y es lo que mantiene a flote la economía nacional y familiar. Pero eso un país no puede seguir apostando o dependiendo de las remesas. Entonces, en ese marco, el FODES debe de relacionarse con otras inversiones, con otras estrategias, digamos, que lleven a ampliar las oportunidades de inversión y de empleo en el interior del país. Y ese sí es un tema sumamente importante. Yo entiendo perfectamente de que estamos en una administración de crisis, o sea, la pandemia sigue vigente y sus repercusiones en la parte económica también. Por lo tanto, es justo, digamos, reconocer de que primero hay que atender la crisis, y eso nos va a llevar por lo menos 2021 hasta el 2022. Pero sí es importante considerar estos elementos, porque de lo contrario vamos a optar por medidas administrativas que está bien, pero no van a entrar a la raíz de los problemas. Y allí sí creo yo que es un tema bastante importante y de interés nacional. Ok, interesante, veamos, ¿no? Sí, esa linealidad que debe existir entre ese balance o estudio de lo que pasa en muchas municipalidades debe generar una secuencia, o por lo menos una idea desde la parte gubernamental, desde el Ejecutivo, de cómo generar esos proyectos que solventen esas necesidades que no se pueden pues cumplir solamente con el FODES. Y así destinar, por ejemplo, áreas como salud, educación, que propiamente dependen del Ejecutivo desarrollarse, que se potencien a través de ellos, y que las municipalidades desarrollen acciones micro que puedan generar más ese tipo de convivencia. Hay que recordar que el punto clave para cualquier tipo de partido político es la alcaldía, porque es donde la comunidad tiene más relación. Pero si esto no cambia, sin duda alguna, la población puede emitir a través de su voto cierto malestar. Claro. Y eso puede traerles consecuencias políticas. Claro, por eso es que decía que debe existir esa linealidad ahora para que por lo menos los megaproyectos o los grandes proyectos puedan ser ejecutados desde el Ejecutivo. Así se ahorran un poco de la inversión que puedan darse dentro del FODES, y aquellos microproyectos que dependen propiamente de la municipalidad, que conocen esas necesidades, puedan solventarse para tener esa vinculación con lo que se puedan generar en ellos. Sí. Y hemos hablado de un componente real de administración, pero no hemos hablado también de otros elementos que en el calor, o mejor dicho, en el verso mismo de las transformaciones del anuncio de cambiar la modalidad de entrega, se hizo, que era el tema de la transparencia, y sobre todo del mal gasto o mal uso, que en su momento yo creo que Rafael siempre ha sido digamos un acérrimo crítico de la forma en cómo se ha administrado, ¿verdad, Rafael? El tema es que a veces se ocupaban fondos para poder pagar deudas que fueron adquiridas con otros propósitos, para pagar fiestas patronales, en fin, tantas cosas que al final el objetivo mismo de la misión que tiene el FODES no se cumplía. Sí, también hay que apuntar algo. Recordémonos que las municipalidades tienen ingresos no solamente a través del FODES, sino que también por tributos que se dan
y aquí voy a dirigirme a la población de los diferentes municipios. Aquí tenemos una cultura de impago a los impuestos municipales. Algunas municipalidades, la mayoría, tuvo que hacer un convenio con el Servicio de Energía Eléctrica para que la persona al momento de pagar su recibo pudiera pagar el impuesto a la alcaldía, pero se tiene la opción, el ciudadano que si quiere solo paga la factura de electricidad y lo que corresponde a la alcaldía no, y se lo montan con intereses al siguiente, y así muchos ciudadanos van cargando eso, y eso debilita las finanzas de una municipalidad. Que muchas veces se vuelven como decisiones más populistas, ¿verdad? Que, bueno, no, les vamos a perdonar la deuda que tienen, y dentro de ese perdón, es que se acumulan esos pocos ingresos. Exacto, o sea, a todas, vemos Santa Tecla, San Salvador, anunciando que va a haber un perdón de los intereses por no pago de impuestos de propiedad y impuestos de comercios y una infinidad de impuestos que tiene, porque el salvadoreño ve el impuesto como un robo. Y yo creo que esa cultura debe de quitarse, ¿verdad? Aquí hay mucha gente que dice, mira, yo necesito un contador, pero de los buenos. Y uno cree que bueno se refiere a que tiene capacidad para poder solventar las cosas, sino que bueno tiene, entre comillas, que sepa engañar al Estado. Y yo creo que no se vale. Si queremos también tener buenas administraciones municipales, los ciudadanos tenemos que ser responsables con nuestro compromiso municipal. Y porque la situación de crisis que viene, de seguro, en muchas alcaldías va a haber aumento. Ahora, hay en algunas alcaldías que los alcaldes se aumentaron su salario. Yo creo que eso también no se vale. Otro punto que hay que también señalar es que el año pasado se asignaron, fue una de las discusiones entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa anterior, lo de la pandemia, los fondos de pandemia, y hubo un acuerdo en que se asignaron 75 millones para las alcaldías. Y ahí yo quiero apuntar, ¿qué pasó con esos 75 millones? Bueno, el ministro ha salido al paso para ver de cómo fiscalizar y auditar a estas alcaldías, porque entiendo, según lo que planteaba él, que la Corte de Cuentas no lo estaba haciendo. Ahí está la declaración, por cierto, ¿verdad? Sí, entonces yo creo que eso no se vale, porque se utilizó el problema real de la pandemia para justificar financiamiento que al final la población no lo ha visto reflejada. Veamos. Yo quiero unirlo, el tema de la pandemia todavía es existente. Y al principio, el año pasado, hubo una regulación hasta para entrar a los mercados, para entrar a los supermercados. Hoy, usted va a un municipio y eso, la gente no usa mascarilla, no hay quien regule, no hay el servicio de alcohol gel que antes las alcaldías lo proporcionaban. Entonces, ¿cómo cuando fueron financiados dejaron de dar ese servicio? No es justo. Y tienen que rendir cuentas en cuanto a eso. Y yo creo que van a decir, fue la administración pasada, pero la actual, ¿qué está haciendo ante esa realidad? Hay elementos importantes. A ver, Rafael, me están pidiendo una pausa, regreso y le doy la palabra un poco para ir aterrizando en esto, porque aquí tiene que ver mucho el tema de cómo la Asamblea Legislativa en este periodo puede hacer el ajuste pertinente para que todo eso quede mejor clarificado. ¿A quién corresponde auditar a las alcaldías? Pues obviamente es a la Corte de Cuentas, ¿verdad? Sí. Entonces, hablamos de esto cuando regresemos. Vámonos desde luego, gracias a Texaco Contecron, a conocer cómo está el estado de tráfico en las calles. Gracias por estar con nosotros. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco Contecron. Libera tu potencial. Recuerde usted ponerle mucha atención a esta sección gracias a Texaco Contecron. No le ponga límites a su motor, libera tu potencial. Veamos un poco cómo está el sector del bulevar. Este es el bulevar Constitución, entre lo que sería también la conexión con la avenida Sisimiles, para que usted vea cómo está esta carga vehicular a esta hora de la mañana y tome en consideración que el tráfico está de esta manera. Recuerde usted, más de 100 años evolucionando para ser insuperables. Texaco Contecron, libera tu potencial. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco Contecron, libera tu potencial. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Son las 7:02. Gracias por sintonizarnos.
a nuestros buenos amigos que están participando, trasladándonos sus comentarios. Es importante, desde luego, recoger algunos insumos que nos están dando. Por ejemplo, ese tema de lo que ya hablábamos, que el FODES a veces se ocupa para otros gastos que no son pertinentemente los diseñados para la elaboración de proyectos en las municipalidades. Por otro lado, la gran pregunta es por qué pagar algunos servicios, como por ejemplo el tema de basura, recolección, cuando se los está cobrando en tasas, es decir, no está contemplado dentro del tema de las, digamos, del FODES. El otro elemento importante es el que tiene que ver precisamente con aquellos gastos como por ejemplo fiestas patronales, aunque bueno, hoy están prohibidas debido a la pandemia, etcétera, etcétera. Pero ese tema de la transparencia, ese tema del buen uso ha sido también un punto de los cuales yo decía se justificó para poder hacer ese cambio que planteaba el Ejecutivo. Hoy no van a ser los alcaldes, va a ser el gobierno a través de esta unidad que se va a llevar a cabo para poder de alguna manera que las obras lleguen directamente. Pero esto, a criterio de algunos analistas, y este es el punto medular, a criterio de algunos analistas también, o estudiosos de la materia, sostienen de que cuando la población no vea que sus alcaldes, que ya vimos algunos alcaldes, incluso oficialistas, decir de que no hay proyectos, cuando no hayan proyectos, al final la población misma castiga, ¿no? Digo, castiga desde el punto de vista, bueno, este no me ha hecho un buen trabajo y por consecuencia vamos a cambiarlo. Vamos a ver, Rafael. Sí, Ernesto, yo sí quisiera destacar un punto importante que es la materia fiscal. O sea, El Salvador está en una situación bastante delicada, pero hay un aspecto, podríamos decir, de consideración, es que la carga tributaria, es decir, lo que pagamos los salvadoreños de impuestos para el año pasado fue del 18%. Y ese dato es revelador en cuanto eso significa que si bien es cierto, cayó, digamos, la actividad económica, pero la recaudación fue mejor de lo que se preveía. Y ese es un elemento positivo, podríamos llamar, pero aún así la situación fiscal, el desequilibrio fiscal es bastante fuerte, y eso lo que implica es que va a haber un ajuste fiscal tarde o temprano. Y en ese sentido lo menciono por cuanto se habla mucho de recursos que podrían destinarse para las municipalidades, pero la situación no es tan fácil, digamos, administrativamente hablando, para hacer las transferencias. Se habla también en ese sentido del impuesto predial desde hace muchos años, pero no ha entrado, digamos, a una discusión. Incluso en reportes anteriores del Fondo Monetario Internacional se mencionaba, digamos, la consideración del impuesto predial. En este sentido, el manejo de los recursos es cada vez más importante. El Código Municipal, en el título 9, está dedicado a la transparencia, y ahí el fundamento radica en el acceso a la información pública y en la participación ciudadana. Y hay una lección aprendida que está dejando este caso del FODES y que yo quisiera subrayar. Es que la nula o poca convocatoria ciudadana que tuvieron los alcaldes al momento de que se congeló el FODES es justamente porque la población no estaba percibiendo o no conocía o no reconocía o no valoraba los beneficios del FODES. En ese sentido, si se va a trabajar a favor de la transparencia, abrir los espacios de la participación ciudadana es crucial. Y el título 9 del Código Municipal ya lo establece. Lo que sucede es que la población y las comunidades no están ejerciendo sus derechos. Y allí entra un rol muy importante, por cuanto si las poblaciones no conocen, digamos, en qué se están invirtiendo sus recursos, tampoco van a valorar el esfuerzo realizado por sus respectivos gobiernos locales. Entonces ahí entra un círculo vicioso que realmente valdría la pena trabajarlo favorablemente. Por ejemplo, yo entiendo de que hay un préstamo que fue aprobado por la Asamblea Legislativa de $200 millones del Banco Mundial,
No sé si ha sido ratificado, pero sí fue aprobado. Entonces yo entré por curiosidad ayer a la página del Banco Mundial y la versión que está ahí entiendo que no es la última. Entonces yo invitaría al Banco Mundial de que suba en su página web, digamos, cuál es la situación de ese proyecto, porque ese proyecto del Banco Mundial lo pagamos todos los salvadoreños y son 200 millones de dólares dedicados a la resiliencia para el desarrollo económico local. En ese sentido, valdría la pena, digamos, y que el Banco Mundial subiera a la página web cuál es la situación de ese préstamo para que nosotros los salvadoreños lo conozcamos. Pero también las comunidades, porque son recursos que ellos también van a pagar. Entonces yo creo que esa cultura de informarse por parte de la ciudadanía es sumamente importante. Ok, interesante. Las alcaldías deben de trabajar, dice una televidente, por aquellas necesidades propias, dice Carmencita Vesubio, dice, las alcaldías deben de trabajar en obras que realmente sean necesarias, que dejen de andar malgastando el dinero en tonterías que en nada eso contribuye al desarrollo de la población. Y hay otro elemento bien importante, que deberían de los municipios, independientemente que sean, dice también Aguiar Armando, dice que este municipio que está gobernado por el partido oficial no se ha hecho nada. Yo creo que deberían de andar ya haciendo proyectos importantes, que creo que es para lo cual la población siempre ha estado acostumbrada, conociendo de sus necesidades más allá de andar haciendo digamos, pequeñas obras. Sí, eso es lo que yo decía, tal vez en esta primera parte esperar que se haga una mega obra en 100 días, creo que todavía es demasiado apresurado, sí. Pero sí acciones concretas, eso decía de lo micro, de lo que la población espera, recolección de los desechos sólidos, reparación de calles, o sea, vemos que esas quejas continuas de cómo están deterioradas muchas calles que corresponden a las acciones municipales. Entonces sí, eso es de poderse ver. Las acciones de agenda que puedan vincular el mismo desarrollo. Bien decía don Rafael, de que debe haber una mayor participación ciudadana, pero debe también generarse una nueva gestión municipal que abra esa participación, que a partir de las acciones que vaya generando de tipo de desarrollo cultural, educativo, formativo, participativo, empiecen a escucharse estas obras. Me recuerdo muy bien que en algunas otras ocasiones habían espacios para que la población llegara a desarrollar talleres, formaciones, y eso ayudara a su propia generación de emprendimiento. Y desde ahí se vayan desarrollando este tipo de actuar ciudadano y que sea ese vínculo como tal. Entonces, creo que eso es lo que espera la población, empezar por elementos rutinarios comunes que no es de alabar a las municipalidades que lo estén haciendo de manera efectiva. Es una obligación que lo hagan, pero que lo hagan de una manera recurrente y eficiente. Yo creo que la mirada y la evaluación de los 100 días, más que una petición ciudadana, ha venido a ser porque fue una campaña, claro, una propuesta de campaña política. Acordémonos que se puso de moda una obra por día, aunque no todas las alcaldes lo abrazaron, pero sí todos se montaron en esa figura. Entonces ahora y si fuera, pues bienvenido, ¿no? Claro, ahora entonces la exigencia es qué ha pasado en estos 100 días. Entonces yo creo que hacer esta evaluación también hace un llamado a los alcaldes a que orienten el rumbo. Y yo quiero apuntar a algo también, a los consejos plurales. No es primera vez que lo tenemos, o sea, ya podríamos decir, debe de haber una vinculancia para beneficio social, que lamentablemente estamos viendo que los consejos plurales obedecen una vez más a lo que se ha clasificado como partidocracia. O sea, a ver qué beneficios tiene para mi partido político, en qué me figura como represento al partido y no representan a la ciudadanía. Entonces yo creo que eso también, yo invito a todos los concejales a que cambien su visión. Es cierto que necesitaron un vehículo partidario para llegar, pero representan a la población y que se conecten con la población, que escuchen. Por ejemplo, las ADESCOs están teniendo injerencias, pero no están teniendo vinculancia para tomar decisiones. Entonces, los alcaldes cuando necesitan hacer una actividad buscan a la directiva de la ADESCO, pero las voces de la ADESCO no tienen vinculancia en el mismo consejo municipal.
Mire que aquí Irene García nos escribe y dice, Ernesto, deberían también regular el tema de salarios. Incluso los concejales a veces se colocan salarios demasiado altos. O sea, todo esto es una amalgama de acciones, de recursos que se traducen precisamente en el debilitamiento de esa proyección de obras que son para los cuales son colocados los gobiernos municipales. Exacto. Otro punto que hay que ver son los mercados municipales, que es una conexión y una administración directa de las comunas. Y cuando uno escucha al comerciante, que la mayoría es informal en los mercados, se sienten aislados y abandonados por la alcaldía. Entonces, y no estoy hablando que en el pasado, actualmente se están sintiendo abandonados, ¿verdad? Porque no hay, digamos, actividad, no hay una propuesta. Las ventas callejeras, ¿verdad? Me refiero a las ventas de la calle, han debilitado el comercio interno de los mercados. O sea, ahí la alcaldía, si quiere generar, si el comerciante del mercado le genera dividendos financieros a la alcaldía, debe fortalecerlo y no abandonarlos, ¿verdad? Entonces, al permitir esas ventas y no regular, yo no es que esté en contra de esas ventas, pero es una cultura. Me acuerdo que se hizo un estudio hace años en el problema de San Salvador de las ventas en la calle, que los comerciantes del mercado decían, la gente no viene, y hay muchos elementos. Por ejemplo, el transporte público, ¿verdad? La gente no va al mercado, pero como ve que ahí frente están vendiendo tomates, se acordó que le hace falta tomates, entonces ya no va al mercado inmediatamente, que solo va a abordar en la pasada. Entonces, ¿qué porcentaje le genera esto y el desorden que se genera, digamos, ya en las calles de los Esta es una pregunta que se las traslado a los tres, y es, creo que como la corona del análisis y la discusión que hemos tenido, que lo hace acá un televidente. Dice, bueno, ¿se debió reducir, era conveniente reducir o limitar el FODES? Yo creo que no era conveniente la reducción. Primero, acordémonos que, como se ha hablado, es una ley, hay una ley del FODES. Por lo tanto, tiene que ir por ley a la Asamblea Legislativa para esa reducción, ser aprobado. Lo otro que... Eso es entrar en la parte legalista, pero ya viéndolo en la parte práctica, que es lo que hemos estado... De funcionamiento, creo que eso es otra, pues. Claro, pero lo legal le da funcionamiento a la operatividad del destino de los fondos. Pero pareciera ser que hoy lo legal como que... Pues lo que no debemos de permitir. Vamos a ver, Rafael. Sí, yo creo que en el fondo aquí lo que ha distorsionado es el municipalismo, es decir, lo que ha habido es un enfoque administrativo clientelar, el cual ha reforzado esta cultura asistencialista y piensa la población que papá gobierno va a resolver todos los problemas. O sea, la situación fiscal de El Salvador, olvidémonos que el gobierno no va a poder resolver todos los problemas. Y ahí es donde se necesita, lógicamente, pues, la participación de todos los sectores. Pero en respecto al FODES, yo creo que lo que conviene ahorita es hacer una revisión del FODES en términos objetivos y enmarcados a cuál es la política de desarrollo local que existe. Por cuanto yo en una primera instancia, yo desconozco, digamos, cuál es el rol del Ministerio de Desarrollo Local en estos momentos. Y yo podría decirle, mire, ¿y por qué no fusiona el ISDEN, el FITL, el Ministerio de Desarrollo Local, el Ministerio de Gobernación y crea una institucionalidad funcional? Y ese ahorro que harían de esa unificación podrían destinarlo para fortalecer la conectividad digital en los municipios. Ese elemento es sumamente importante para que no se queden atrás los municipios. Incluso se están manifestando que uno de los aspectos difíciles, digamos, en esto de la pandemia es cómo llegar a la área rural. Y es porque la conectividad y el enlace y la comunicación del gobierno con los ciudadanos es más difícil, no por mala voluntad, sencillamente porque no existen los medios. Entonces yo creo que es momento de establecer prioridades. Interesante. A ver, reflexión Yo creo final. que más que eso, que reducir o no el FODES, se debe hacer un nuevo tipo de gestión que vaya en la lógica de aplicar proyectos en beneficio, pero también una fiscalización por parte de
las instituciones que deberían hacerlo, pero más también de la población. Creo que esas dos cosas deben ser mucho más claves para que se puedan desarrollar proyectos concretos en beneficio de cada una de las. Interesante, a 100 días del ejercicio municipal, una valoración bien importante que nos deja es precisamente el enfoque directo que debe de tener el uso de estos fondos para proyectos de beneficio local. Así que muchísimas gracias, Rafael, por habernos acompañado. Gracias por esos buenos aportes. Encantado, Ernesto. Gracias también, Ana. Gracias Ernesto, y felicitarte por tocar tocar el tema de las municipalidades, porque estaba en el olvido y como siempre marcando en la punta en cuanto a los temas de interés nacional. Bueno, de eso se trata el trabajo de nosotros, siempre con la versatilidad y la opinión de los diversos actores que concurren en el análisis y la lectura de los temas importantes del país. Gracias también a ti, Juan Ramón Maldonado, por acompañarnos. Cuando regresemos, hablamos con el ministro de Trabajo sobre el despliegue para la verificación del cumplimiento del incremento al salario mínimo, hoy en agosto, entre otros temas importantes que, por cierto, vamos a abordar y que tienen que ver con este tema relacionado con las reformas a la Ley de Seguridad Privada, que busca de alguna manera dignificar el trabajo de estas personas. Vamos a hablar de eso y otros temas, también de la migración relacionada con legal, con el funcionario. Así que esto será en cuestión de minutos. Vamos a una pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar con nosotros. Antes de presentar y saludar a nuestro segundo invitado de esta segunda parte, quiero recordarles a usted para que pueda tener la opción de ganarse un vehículo nuevo. Recuerde, gracias a Coaspay Innova, usted cuando abre una cuenta de ahorro por depósitos a plazo fijo de $10,000 más $100 en efectivo, usted puede recibir un cupón para participar en la rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200. Pero también hay otro mecanismo que por abrir un ahorro programado Innova con $100 más $100, fíjese usted, en aportación, recibe un cupón para participar en la rifa de otro vehículo tipo sedán Mercedes-Benz A180. Dos opciones, dos oportunidades de ganarse un carro nuevo gracias a Coaspay Innova. Saludo cordialmente al ministro de Trabajo, Rolando Castro, que nos acompaña esta mañana para ponernos en actualidad sobre dos aspectos relevantes que creo que van a ser los puntos de partida que vamos a tener en esta conversación. Uno es el despliegue que se hizo ayer precisamente en una zona de nuestra ciudad capital sobre la verificación del cumplimiento del incremento al salario mínimo, y otro que tiene que ver precisamente su visita a la Asamblea Legislativa para hablar sobre este tema de la Ley de Seguridad Privada. Gracias, ministro. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Neto. Siempre un privilegio compartir contigo. Comencemos primero por lo de la vigencia y la verificación de este plan que está relacionado con el cumplimiento del incremento al salario mínimo a partir de este mes de agosto. Sí, en efecto, el día de ayer hicimos un anuncio ante los diferentes medios de comunicación en la Plaza Vinos al Borde del Mundo. Más de 700 personas serán desplegados a nivel nacional en los 14 sedes departamentales para verificar el cumplimiento. Ayer lo que hicimos fue el lanzamiento oficial de todo este despliegue. Ya hay instrucciones en las 14 sedes departamentales que tenemos que ir tras las verificaciones. No quedará una tan sola empresa en este país que no sea verificada. Y las inspecciones van a consistir en, valga la redundancia, inspecciones de carácter administrativa. ¿Por qué? Porque del 12, 13, 14, 15 en adelante se empieza ya las elaboraciones de las planillas correspondientes, y ahí tiene que quedar reflejado y garantizado de que todos nuestros trabajadores están contemplados ya con el incremento al salario mínimo. Esto, como lo dije ayer, Neto, está publicado en el Diario Oficial. Fue una iniciativa del presidente de la República que lo envió a través mía al Consejo Nacional del Salario Mínimo. Se llevó a cabo el proceso, hubo todo un análisis en Casa Presidencial con equipos multisectoriales y multifactoriales para hacer un análisis total. Sentimos que debido a la situación de la pandemia, la micro, pequeña y mediana empresa podía ser sumamente lastimada por la misma depresión que ha habido producto de la pandemia. Y debido a eso tomamos la decisión del subsidio que lo está llevando a cabo, en este caso Bandesal, para que no
repercuta en desequilibrios de carácter financieros empresariales. Así que fue publicado ya en el Diario Oficial, ya es ley de la República, por lo tanto todos los rubros económicos de este país están contemplados en el incremento y deben de garantizar eso. ¿Y qué tipo de verificación a este cumplimiento se va a llevar a cabo, ministro? Porque en algún momento, por cierto, este día sale en una publicación algunos comentarios que se han hecho en torno a ciertos temores que puede ser esto como una especie de, digamos, de acoso por el alza salarial. ¿Qué tipo de, digamos, verificación se va a tener, ministro? No entiendo lo de acoso. Decía, aquí tengo una información que por cierto se publica este día y dice la Cámara de Comercio y la Unión MIPYME esperan vigilancia del Ministerio de Trabajo no sea represiva y alejada de la realidad del tejido productivo salvadoreño en torno a esta verificación que se va a hacer en torno a a este despliegue masivo de agentes para corroborar el cumplimiento de esta... ahí está la información, por cierto, que se publica en un matutino este día, ministro. ¿Lo dice la prensa gráfica o el Diario de Hoy? Este es el matutino, el Diario de Hoy, lo publica este día. Sí. Bueno, pero más allá de la publicación del periódico, quien lo está sosteniendo es la Cámara de Comercio y la Unión MIPYME, dicen, que son las gremiales, son las fuentes, ministro. Sí, nosotros lo que vamos es con un plan de verificación sobre que el incremento al salario mínimo ya es ley de la República y lo que vamos a garantizar todo en estricto apego a la ley. No va a no hay en nuestras instituciones un nivel de acoso contra nadie. Lo que sí hay es que las reglas claras ya están puestas en este gobierno. Antes hacían una llamada al despacho ministerial y la llamada que contestaba el ministro, ahí se resolvían absolutamente todos los problemas de los trabajadores. Había impunidad sobre la justicia laboral. Eso es lo que ha cambiado ahora. No hay ningún nivel de persecución. Hay una inducción en este momento en el ministerio. Vamos a distribuir 1 millón de estos brochures. Van a ser entregados en todas las empresas de este país. Va a ser entregado a la clase trabajadora. Acá está identificado el nuevo pliego tarifario sobre el incremento del salario mínimo. Ministro, ahí estamos hablando de tarifas de salario y la aplicación de los mismos. Exacto. Por ejemplo, el tema de la industria textil y confección va a quedar con el nuevo salario mínimo en 359.16. El comercio va a quedar con el aumento que va a llegar a $365. Y el sector servicio va a quedar con un incremento ya reflejado de 683 a 365. Y el sector industria, con el aumento de 60.83, que equivale al 20%, quedará en $365. Este brochure, cerca de 1 millón de brochures que vamos a distribuir en todo el país, es precisamente para que no hayan especulaciones, para que no hayan arbitrariedades, para que no haya mala disposición de alguien de decir es que el 20% equivale a tanto. Queda totalmente definido el pliego tarifario, está publicado en el Diario Oficial y lo que vamos a hacer como ministerio es lo que nos corresponde por mandato de ley, Neto, es garantizar que este incremento histórico en la vida de El Salvador ha sido bajo el mandato del presidente Bukele y lo que vamos a hacer es que garantice que se llegue a cada uno de los trabajadores de este país. Ministro, aquel propietario de una empresa, de un negocio, que a lo mejor tenga que hacer esa nivelación respectiva, sí, como vigente lo establece la ley, ¿cómo está el efecto per se para apoyarse a través del fideicomiso que se ha planteado, sí, o subsidio a través de Bandesal? Cuéntenos un poquito. Sí. Aquello que esté calificado como micro, pequeña o mediana empresa, estamos hablando hasta un máximo de 100 trabajadores. Y estas personas, lo único que tendrán que demostrar estas empresas es ir a Bandesal, plantear la planilla anterior, cómo ha estado su planta instalada laboral, cuál es el incremento que se lleva a partir de este mes de agosto, y de forma inmediata Bandesal, van a llenar un formulario ahí, de forma inmediata Bandesal resolver con el incremento al salario mínimo, a tal grado que estas empresas
micro, pequeña y mediana, hasta un máximo de 100 trabajadores, no tendrán ningún impacto durante estos 12 meses. Todo esto lo subsidiará prácticamente el Estado salvadoreño. Ahora, esto trae consigo que deben abocarse a Bandesal. Sí. Ya están los fondos, obviamente, a estas alturas ya está todo para poder lograr aplicar esto a partir de esto. Entiendo que será punto de referencia la planilla que estos hacen en el Seguro Social. Sí, exacto. O sea, va a ser el mecanismo de verificación y supervisión para ser aplicado ese subsidio, ministro. Exacto, aquellas empresas que están legalmente constituidas y que además aplican las retenciones legales de los trabajadores, como el tema del Seguro Social y las administradoras de fondos de pensiones, especialmente la planilla modelo será la del Seguro Social, y eso con esa comprobación basta y sobra, va a ir reflejado ya el incremento del salario mínimo, y Bandesal de forma expedita estará resolviendo esto. Esa es la instrucción por el presidente de la República. Ministro, este es un poco en el panorama, en el análisis del tema. Sí. Obviamente hay un universo poblacional de las personas que están activas trabajando. ¿De cuánto es ese universo que estaríamos dándole cobertura con este incremento y cuánto es el que todavía queda por abajo de ese salario como cumplimiento obligatorio? Según los datos que nosotros tenemos en el Ministerio de Trabajo, personas que hoy por hoy han estado con un salario mínimo anda cerca de entre 450 y 522,000 trabajadores. Estamos hablando de que incluso hacíamos cuenta de llevar un apoyo aproximadamente de forma indirecta a 1.2, 1.3 millones de salvadoreños que se van a ver beneficiados de forma positiva. También la otra cosa que hay que recalcar, Neto, es que siempre han habido incremento al salario mínimo de forma paupérrima. Han tomado como indicadores, y eso nos habían vendido los tecnólogos y los tanques de pensamiento de este país, que un incremento de salario debería de ser basado especialmente a algunos parámetros eminentemente técnicos que tienen que ver con la tasa inflacionaria, por ejemplo. En El Salvador ha sido histórico que siempre ha mantenido el nivel de inflación bastante controlado, han dado cerca como nivel promedio de 0.5, y ese 0.5 era la mayor tasa de referencia para un incremento al salario. Quiero decirte que en El Salvador hemos tenido durante toda la historia el salario más paupérrimo de toda la región. O sea, éramos líder en que la mano de obra más mal pagada de salario mínimo en toda la región ha sido El Salvador. Si tú hablas con FUSADI y con estos otros tanques de pensamiento, te van a decir que no, que es Nicaragua, porque Nicaragua tiene un salario aproximadamente 15% menor que el nuestro. Pero es paradójico, porque cuando tú mides el salario mínimo, que es un ingreso, versus la canasta básica nicaragüense es mucho más barata, un 30% menos que la nuestra, y aún más, está más surtida y más completa. Por lo tanto, cuando armas el equilibrio que te queda al final, prácticamente El Salvador ha sido el país más paupérrimo del salario mínimo de la región. Este 20% no logra satisfacer el 100% las necesidades básicas de los trabajadores, pero es el primer incremento que hacemos en el gobierno del mandato del presidente Bukele. Nosotros tenemos una proyección de gradualidad en el quinquenio, que Dios quiera en el quinquenio vamos a tener un salario mínimo que va a ser bajo un concepto decente, tal como lo hemos iniciado con este 20%. A ver, y sumado a esto está el otro elemento con el cual la Defensoría del Consumidor debe de ponerle muchísima atención, sobre todo por el nivel de inflación que puede crear, como ya es costumbre, y eso es algo que técnicamente se ha reconocido, que cuando se trata de hablar de incrementos, lo que primero se disparan son los precios, y eso es parte del gran reto que se tiene como en conjunto, que esto no vaya a ocurrir en el país, ministro. Sí, el incremento al salario mínimo fue considerado de forma integral. Primero, no lastimar el equilibrio financiero de las pequeñas empresas, que incluso son emprendedores y hay que apoyarles y hay que respaldarles. El brazo del Estado debe ser solidario para esto. Y dos, es exactamente lo que tú acabas de decir, Neto, cómo enfrentábamos el tema de especulación en el mercado. Eso, lo que el presidente dijo, bueno, hay una cosa. Nosotros controlar precios no podemos bajo el Estado de Derecho que hoy por hoy está en El Salvador. Lo que sí debemos hacer es jugar con las reglas del mercado. Y el mercado, entre más escaso es el producto, más encarece. Por eso es que el presidente dijo,
hay que asignar una cantidad fuerte del PES al pueblo salvadoreño, porque en la medida de que se lleva a la familia salvadoreña los insumos básicos de la canasta básica, tienen menos posibilidad de ir al mercado local a comprar. En la medida que hay menos capacidad de compra, el producto no se encarece como históricamente se ha dado. Así que lo estamos enfrentando con un apoyo a las familias salvadoreñas para que tengan acceso menos al mercado local de compra, y eso permita mantener el equilibrio de los precios de mercado. Y un tercer elemento es que la Defensoría del Consumidor tendrá que entrar contra aquellos especuladores que en alguna medida quieran aprovecharse del incremento al salario mínimo. Debemos de reconocer que el tema de los productos de canasta básica corresponden incluso a políticas internacionales, Neto. Antes incluso de anunciar el incremento al salario mínimo, ya se veía un incremento de los costos de la canasta básica. Y tenemos un incremento de precios de petróleo que también nos ha afectado, ya llegó casi a $4. Exacto, y los productos de canasta básica son trasladados a través de transporte, que genera el tema del combustible, y ahí va la cadena prácticamente de incremento. Pero esos son temas de carácter internacional que muy poco podemos controlar nosotros. Y corresponde desde luego a la Defensoría del Consumidor estar atentas a evitar, y sobre todo también yo creo que la población misma debe de estar atenta a denunciar cuando haya acaparamiento, cuando haya sobreprecios, para que las autoridades en su momento puedan llegar obviamente a supervisar este tipo de abusos que se cometen precisamente cuando se hace una medida de esta naturaleza. Solo para cerrar rapidito el ciclo de este tema, porque quiero hablar sobre el tema de los vigilantes privados. Creo que ese es un tema muy importante y que tiene que ver con la humanización precisamente de este sector laboral. Desde el día de ayer que se lanza este despliegue, ministro, ¿no se ha tenido ningún tipo de digamos ya, de reportes? ¿Todo se está dando el cumplimiento pertinente? Ahorita nuestros equipos andan verificando, y lo que nos están diciendo es de que las planillas son elaboradas aproximadamente del 12, 15 en adelante. Y lo que nos han mostrado la parte empleadora es que está trabajando en ese incremento. Verificaremos del 15 en adelante ya con planillas en mano, para que ningún empleador quede a criterio de él el incremento al salario mínimo. No puede haber aumento de horas laborales como elemento para justificar ese incremento, ¿verdad? Porque alguien decía aquí hay quienes podrían pensar que aumentarle es aumentarle también horas de trabajo. No puede ser. No, la ley está clara, el Código de Trabajo lo contempla, son 8 horas laborales. Aquel empleador que quiera aprovecharse de eso, o aún más intente despedir a un trabajador, por favor que se nos notifique de forma directa, porque seremos contundentes. Ahí sí, Neto. Y eso no es persecución. Pero un empleador que quiera justificar que el incremento al salario mínimo haga trabajar más al trabajador, o aún más quiera o intente despedirlo, ahí sí vamos a ser muy contundentes con la aplicación de la fuerza legal. En eso sí vamos a ser muy pocos tolerantes ante acciones discrecionales de este tipo. Ok, interesante. Voy a la pausa. Cuando regresemos, hablemos sobre esta ley de seguridad privada que de alguna manera cambiará un poco los términos de contratación de estas personas, y sobre todo los cambios que se plantean en esta ley tienen que ver con la jornada laboral, el pago extra y el tema de nocturnidad y otros aspectos necesarios para estos vigilantes privados. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, se está desde luego analizando en la Comisión de Trabajo emitir un dictamen favorable para aprobar la nueva Ley Especial de Regulación de los Servicios de Seguridad Privada. Hay componentes importantes que de alguna manera reflejan un cambio sustancial en este mecanismo de contratación de personas para prestar este servicio en empresas. Un poco en términos resumidos. Sí, para poner en el contexto, en el Ministerio de Trabajo tenemos una jerarquización de denuncia, y que tiene que ver con las empresas que en alguna medida violentan en El Salvador los derechos de los trabajadores. Neto, las empresas de seguridad y de limpieza están calificadas en este país como las principales y más violadoras graves de derechos laborales en el país.
O sea, eso lo tenemos sumamente documentado. ¿Qué es lo que ha pasado? Muchas de estas empresas, bueno, hoy nosotros vimos unas empresas subcontratadas en el Seguro Social y en el Ministerio de Salud que incluso ni equipos de bioseguridad le daban a los trabajadores, a los vigilantes y a los que a veces están en conjunta con la gente de limpieza. Ajá. Nosotros, como Estado, como gobierno, ahí en el Seguro Social se les asignaba incluso equipos de bioseguridad a esta gente. Es tan fuerte las violaciones que muchas de estas empresas de seguridad les descuentan sus retenciones legales, no las envían a las instituciones, pero aparte de eso, tienen turnos de 24 horas, de 48 horas y a veces hasta de 72 horas de forma corrida. Ahí no hay $1 de horas extra, no hay un 25% de nocturnidad, no hay absolutamente nada. Y si todavía el guardia, que ellos le llaman, que le toca recibir el turno, no llega, esa persona todavía debe de quedarse. Ahí les entregan un uniforme al año y tienen que ocuparlo de forma permanente, y todavía ese uniforme que les entregan, hay muchas empresas que les aplican descuentos a ellos. Es tan indigno que estos trabajadores no tienen dónde comer, no tienen su tiempo, que pueden ser 15, 10, 20, 30 minutos para que consuman sus alimentos, y muchos de ellos tienen que caminar a veces cuadras para ir a buscar dónde hacer sus necesidades fisiológicas, porque hay empresas que incluso cierran y el guardia de seguridad lo dejan en la parte de afuera. A mí me partió tanto el corazón que un día ahí por las 5 de noviembre, en un establecimiento estaba cerrado y estaba lloviendo y el guardia estaba en este estilo, cubriéndose apenas en una hojita que estaba ahí de lámina para no mojarse. Pero estamos hablando de que en el corazón, en medio, donde están dos comunidades. Ese guardia no solamente era el tema de su propia seguridad personal por él, sino que muchas veces por el arma, pero prácticamente el establecimiento comercial cerrado y él en la parte de afuera. Nosotros cuando llegamos planteamos, vamos a enfrentar esta situación. Gracias a Dios, con la Comisión de Trabajo de la actual Asamblea Legislativa estamos trabajando y prácticamente ayer dimos la parte final del nuevo anteproyecto de ley, porque te cuento algo, estas empresas de seguridad, Neto, para violentar los derechos de los trabajadores, incluso con un código de trabajo desfasado que tenemos, crearon su propia ley especial en la Asamblea Legislativa. Crearon su propia ley especial donde el Ministerio de Trabajo no hay competencia fuerte sancionatoria porque esa ley especial fue creada violentando derechos laborales y es más, no contempla ningún apartado de derechos de los trabajadores. No contempla esa ley especial derechos de trabajadores ni sanciones a las empresas. La actual. La actual. O sea, fue una ley creada en la Asamblea Legislativa por la gente del FMLN, por la gente de Arena, donde prácticamente vieron que la inseguridad de este país y de este pueblo era comercializada y por eso construyeron ambos partidos empresas de seguridad y tutelaron los derechos de estas empresas porque el apartado de la ley especial creada para este rubro no contempla derechos de trabajadores ni contempla procesos sancionatorios. Yo como ministerio no tengo facultades para sancionar de forma fuerte bajo esa ley especial que crearon. Se habla hoy de una multa alrededor de los casi $30,000. No, ahora van casi a ir. 30,000, 29,200 según entiendo acá por... Sí, las multas que van a establecer para las empresas de seguridad privada que violen los derechos de los trabajadores, estamos hablando que van a ser entre $29,200, porque hoy la máxima que tengo, es más, la máxima que hoy tenemos como Ministerio de Trabajo, 5714, pero no por violar los derechos de los trabajadores. O sea que hay una cosa, una empresa en este país se da el lujo de que a ti hoy te puede despedir acá y luego tu indemnización te corresponde 15, 20, 30 mil dólares. La empresa te puede dar lo que le da la gana y yo no tengo facultades acá para venir a decir porque la multa máxima que debo de imponerle a esta empresa si violenta tus derechos son $57.14. ¿Sabes que hay muchas empresas que ya tienen incluso hasta proyectado en su presupuesto neto pagar los $57.14? Y sabes que otras que tienen bufetes jurídicos dicen, todavía aún más, no permitamos que la multa nos llegue a 57.14, sino que se van al contencioso administrativo a demandar a mis inspectores y a demandar a nuestros directores por una multa de 57.14 y todavía
en esa instancia de los tribunales de este país revierten incluso decisiones del Ministerio de Trabajo. O sea que acá ha habido una estructura creada por el Estado preparada para vulnerar y violentar los derechos de los trabajadores, haciendo uso del Estado de Derecho y las leyes actuales. Se terminó eso. Vamos con la creación de esta ley. Ya estamos trabajando y terminando en el Ministerio de Trabajo la modificación incluso del Código de Trabajo. Es un Código de Trabajo obsoleto, que ya no responde a la actualidad, y estamos preparando en este momento la LOF, que en alguna medida es la ley que nos va a permitir un proceso sancionatorio. Solo termino con esto. En países como Estados Unidos y Europa es más delicado pagar una multa que responder a los derechos de los trabajadores, porque una multa en estos países es tan grande que te sale más fácil como empleador resolverle los derechos de los trabajadores. En El Salvador no. Crearon legislación para vulnerar los derechos de los trabajadores, y la multa máxima que tiene el Ministerio de Trabajo, 57.14, que prácticamente es un insulto a la dignidad humana. Eso es lo que hemos encontrado. Ministro, ¿qué impacto va a tener esta medida de esta nueva ley en las actuales empresas? Porque entiendo que la mayoría de las empresas de seguridad no cumplen precisamente con este rango de obligatoriedad que está planteando la nueva ley. En el caso del cumplimiento de las 8 horas diarias laborales, que son 44 semanales, que eso es lo que establece el código. El código. Esta ley especial es violadora al mismo Código de Trabajo. Vamos a ver, el pago de extra y la nocturnidad, bien lo dice usted, trabajan 24 horas, descansan otros 24 horas, pero si no llega el que lo sustituye, se queda, y habría que ver cómo se reconoce esa parte laboral. El tema del tiempo de comer, de alimentación, el tema de la obligación de dar las condiciones de iluminación, toda la parte de infraestructura que, como usted dice, da no sé qué ver a alguien afuera y todo el establecimiento cerrado, y tal vez bajo la inclemencia del tiempo. El uso de el transporte, que también no se desplaza, uniformes, etcétera, etcétera. Nosotros la propuesta que llevamos, porque las empresas lo que dijeron, porque hemos escuchado a las empresas también, y lo que dijeron es que si nosotros apegamos a que solo son 8 horas, prácticamente estarían contratando tres soldados, ellos así dicen, 3 guardias de seguridad por 24 horas. Y entonces nosotros hemos planteado lo siguiente, que el guardia de seguridad trabaje sus 8 horas normales, y que si llega a un acuerdo entre el empleador y el guardia, puede trabajar máximo hasta 4 horas más. Pero esas 4 horas, si son diurnas, se paga el 100% de horas extra. Y si es nocturna, se paga 4 horas extras más el 25% de nocturnidad, porque eso, Neto, no es una opción cumplirlo, ya lo define la ley. Toda aquella persona que trabaja de 7 de la noche a 5 de la mañana, el Código de Trabajo es claro y dice, debe pagarse el 25% de nocturnidad. Estamos dejando un candado en la ley que ninguna persona podrá trabajar más de 24 horas en la semana en concepto de trabajo adicional. Por eso es que estamos prorrateando esas 24 horas en 4 horas diarias, máximo de horas extras, pagadas el 100% como corresponde de horas extras, más el 25% de nocturnidad. Si la persona esas 4 horas le toca quedarse después de las 7 de la noche. Voy a hacer una pausa rápido porque quiero cerrar un poco el ciclo de cuántas empresas de seguridad hay, cuántas estarían dándole cumplimiento y cuántas podrían verse de alguna manera con problemas para hacer, porque entiendo que esto tiene que ver muchísimo con el tema de la solvencia que puedan tener estas empresas. Voy 7:49, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Voy a correr en el tiempo para cerrar un poco el ciclo que tiene que ver, para este día se estaría aprobando el dictamen ya se aprobó en la Comisión de Trabajo, o no. ayer hubo una visita. Ayer fue nada más interlocutar ambas partes
para terminar el anteproyecto, y yo ayer sí les pedí que esto nos urge, porque en la medida que me den la herramienta jurídica, tengo ya la capacidad operativa de activar eso. Ok, entonces no se estaría aprobando esta ley todavía. No creo que sea esta semana, pero sí tengo entendido de que en estas primeras semanas, la que viene, podríamos tener ya ese buen resultado. Ahora, la comisión, me imagino, o no sé si ya recibió insumos de parte de las empresas de seguridad, porque la pregunta con la cual quería cerrar el ciclo es... Sí. ¿Cuántas de estas empresas más o menos van a poder cumplir con esto o cuántas van a poder cerrar? Porque me imagino que algo habrá, ¿no? Sí. La comisión, tal como el Ministerio de Trabajo, ha escuchado a todas las empresas y hemos escuchado también a los trabajadores de esas empresas. No, Neto, acá se tienen que... todo el mundo se tiene que alinear a aplicar el Estado de Derecho y la legalidad. Estamos hablando que este rubro del cual está siendo golpeado, estamos hablando cerca de 37,000 trabajadores que se dedican a sobrevivir y a subsistir de estas empresas. Estamos hablando de 37,000 trabajadores que están siendo violentados sus derechos de forma legalizada con la creación de esa ley especial que hicieron. Pero yo tengo fe que la Comisión de Trabajo la próxima semana esté pasando ya este anteproyecto de ley y estemos ya con una herramienta jurídica actualizada. Te prometo también venir acá a tu entrevista a homologar el tema del Código de Trabajo, un Código de Trabajo totalmente desfasado y una LOF que en alguna medida se necesita mejorarla con el proceso sancionatorio de este país. Así que eso es lo que tenemos en este momento, cerca de 37,000 personas que se van a ver beneficiados con este nuevo proyecto de ley, y son 37,000 personas que han estado de los más vulnerados sus derechos en todo este proceso histórico del país, Neto. A ver, el tiempo se nos está yendo, ministro. Voy a aprovechar también conocer cómo está el programa de migración laboral. Sí. Creo que es importante ver que no se detiene. Entiendo que el último contingente viajó a los Estados Unidos Sí. y también Canadá, ¿no? Sí, hemos enviado cerca de 5 contingentes en estos últimos 10 días. 5 contingentes que hemos enviado a diferentes partes de Estados Unidos. Incluso hemos enviado un contingente a Alaska. Estamos hablando que en estos últimos 10, 12 días es donde más hemos despuntado con cerca de 5, 6 contingentes, y estamos hablando que esta próxima semana y las que vienen van otros contingentes ya para los Estados Unidos. Y lo más importante también es que ya enviamos el primer contingente a Canadá, y ya están trabajando nuestros trabajadores en Canadá, y estamos abriendo un portafolio de oportunidades para otros países. Incluso estamos estudiando el mercado laboral europeo, y esto es, Neto, lo queremos dejar claro, no es como una política integral de nuestro gobierno. Es un tema eminentemente paliativo, mientras en este país se construyen opciones reales y verdaderas, porque nosotros primero estamos luchando fuertemente como gobierno para minimizar y un día, Dios así lo quiera, erradicar la migración irregular, tanto a Estados Unidos como a cualquier parte del mundo. Y lo que queremos es construir opciones reales en este país, oportunidades, porque la migración, ya sea irregular o sea ordenada, como hoy la estamos llevando a cabo, no deja de ser siempre una ruptura temporal de un hogar, y eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar. Así que hemos minimizado la migración irregular, ilegal, y estamos enviando contingentes. Creo que en estos 15 días vamos a enviar otros 3, 4 contingentes a los Estados Unidos. Ahora, ¿esta coordinación, digamos, va a mantenerse siempre vigente con los Estados Unidos? Sí, yo tengo acercamiento. Bueno, la semana pasada, antes de ir de vacaciones, yo estuve en una reunión con la Embajada de los Estados Unidos. La Embajada me ha recalcado que están las puertas abiertas para este programa de migración laboral. Acá hay políticas públicas. O sea, el Departamento de Labor de los Estados Unidos firmó con este servidor un acuerdo binacional de programa de migración laboral, y las políticas públicas, tanto de los Estados Unidos como las nuestras, no tienen nada que ver con temas incluso de carácter personal. Así que la semana antepasada, que fue antes de la vacación, yo estuve incluso en la embajada en una reunión bastante buena y fructífera.
Ok. ¿Hay elementos o trámites que nos lleven a pensar que serán otros países los que pueden acoger salvadoreños? Sí. Como en el pasado hablábamos, por cierto, de países como Qatar, creo, y otros. Qatar lo que necesita es que pase una reforma de un proyecto que está en la Asamblea Legislativa. Ya estamos definiendo cuáles son los rubros y yo tengo fe que en este mes podemos pasar lo de Qatar. Nomás se pasa eso, está ya fluido la decisión para viajar a Qatar. ¿Y eso qué tiene que ver con aspectos meramente laborales? Lo que pasa es que Qatar, la política de Estados Unidos, Canadá y otras partes del mundo ha sido un acuerdo, digamos, de políticas públicas de ejecutivo con ejecutivo, mientras que el pueblo de Qatar nos pide, el Estado de Qatar nos pide que pase a la Asamblea Legislativa. No tenemos problema en eso, ya hablamos incluso con los diputados y vamos a pasar eso y vamos a definir cuáles son los rubros que vamos a apostar para viajar a Qatar. También ya hay un buen acercamiento, ya hay una petición de un primer contingente para Croacia y vamos a enviar a diferentes partes del mundo. Estamos abriendo una bitácora de opciones y oportunidades en diferentes partes del mundo y el nicho laboral europeo es bastante fuerte. Incluso Estados Unidos en este momento está siendo demandante. Estados Unidos en este momento, muchas empresas están paralizadas porque no hay trabajadores. Entonces hay una demanda bastante fuerte y estamos trabajando duro en ello para enviar nuestros contingentes a diferentes partes del mundo. Estamos bien en esto, es un éxito total el programa de migración laboral, Neto, y estamos resolviendo también a muchas familias salvadoreñas. Interesante, ministro, el tiempo se me fue, son las 7:58. Gracias por actualizarnos con nuestros temas, que queríamos desde luego colocarlos sobre la mesa y desde luego comprender bien el tema de la vigencia del salario mínimo, ¿verdad? Del incremento a partir del mes de agosto y por supuesto esta nueva ley de seguridad privada que traerá cambios precisamente muy sustanciales frente a este tema. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Neto, y bendiciones al pueblo salvadoreño. Gracias. Vámonos entonces despidiéndonos. A usted, gracias por su atención, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.